Te informamos sobre todo lo que tenés que saber para comenzar el día. La actualidad, las noticias al instante, información de primera línea en la voz de sus protagonistas. En la mañana, también entrevistas. Y estamos en contacto en la mañana de volver con José María Romero, bueno, anunciamos antes, ¿no? Ex subsecretario de Ganadería y Producción Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ex vicepresidente del SENASA, ex decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Bueno, y ahora nos va a comentar, vamos a estar charlando con él, sobre un informe que ha producido el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino, que dirige Julián Domínguez, que está muy vinculado con algunas de las noticias que hemos estado informando, principalmente antes de ayer, con este informe de UNICEF, por ejemplo, lo vinculamos con la situación alimentaria argentina, ¿no? Pero bueno, ya vamos a estar hablando con él, estamos en contacto. Buenos días, José María, ¿nos estás escuchando? Buenos días, ¿cómo están? Sí, perfectamente. No sé si ustedes a mí. Sí, te escuchamos bien, por suerte, porque inicialmente la conversación me parecía que estaba un poquito, no se escuchaba bien, pero sí, te escuchamos perfecto, buenísimo que estemos pudiendo conectarnos con vos, nos parece súper interesante lo que tenés para traernos. Acá estamos junto a Oscar Ruiz, quien hizo el contacto contigo, así que te saludamos desde la mesa de la mañana de volver. Hola, Cacho. Para ustedes. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Realmente te quiero agradecer de que te hayas dado un minuto para ponerte en contacto con esta radio aquí en Chascomús, porque nos interesaban muchísimo tus opiniones y porque hemos leído el informe semestral del instituto, al cual te vamos a pedir que después, sobre el final de la entrevista, nos hagas un resumen de cuáles son las actividades que están llevando a cabo, pero nos interesa muchísimo tu punto de vista en cuanto a esto de la situación actual, donde existe como una pérdida de la soberanía alimentaria, pibes que no morfan, y la producción agropecuaria. Vos que estuviste al tanto con políticas de desarrollo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que justifica toda esta situación actual? Bueno, la única razón es la pérdida del poder adquisitivo, donde estamos viendo que inclusive en alimentos la caída es enorme, y para que la gente que nos está escuchando pueda dimensionarlo, por hablar de uno de los temas, que es el sector lácteo o el consumo de lácteos y la producción de lácteos y la industrialización de lácteos, Argentina está entre los 4 o 5 países con mayor consumo, o estuvo, ya vamos a tener que empezar a cambiar el tiempo verbal, entre los 4 o 5 países con mayor consumo de leche por habitante por año. Encabeza el ranking la Unión Europea con 280 litros, Estados Unidos por ahí con 278 litros, Nueva Zelanda con 250 litros, y después viene Argentina y Uruguay con lo que veníamos consumiendo, que era más de 200 litros en los últimos años. Y se cerró el año 2023, que fue un año asignado por la sequía, y así todo, el consumo fue de 194 litros por habitante por año. Este año, según las estimaciones que estamos haciendo en relación al consumo acumulado del primer semestre, podemos estimar que el año va a cerrar con 156 litros, podría llegar a 160 litros por una cuestión de mayor demanda estacional del verano, pero seguramente no va a estar más allá de los 160 litros. Por lo tanto, podemos afirmar que este va a ser el consumo de lácteos por habitante por año más bajo de la historia de la Argentina. En 6 meses, ¿no, Cacho? Esto en los primeros 6 meses. El análisis que estamos haciendo es sobre la evolución del consumo de lácteos en los primeros 6 meses. Además, a esto hay que sumarle que hay una caída del 12,6% en la producción, a pesar de que el año 2023 fue el año con una sequía enorme, la mayor en los 70, 80 años según la región, de los últimos 100 años, y así todo, la producción del 2024 en condiciones climáticas absolutamente diferentes, termina siendo un 12,6% inferior a la del primer semestre del año 2023. Es decir que
tampoco el sector productivo primario la está pasando bien, ya que ve caída de producción importante. Y el sector de la industria, bueno, la industria produce para el mercado interno y produce para la exportación. En relación al mercado interno, con un mercado interno deprimido, intenta sacar el excedente de leche a la exportación, pero lo hace básicamente porque es lo que más ha crecido, el 18%, a través de la leche en polvo. No es un proceso que demande trabajo, digamos, bastante básico, de modo tal que aumentamos las exportaciones un 6,7%, pero el ingreso de divisas fue el menos 2,4%. O sea, generamos menos divisas con mayores exportaciones. Y bueno, en relación al consumo... Perdón, te interrumpo ahí, José María. ¿Y vos qué lectura haces de eso? O sea, ¿qué responde esa contradicción en algún sentido? No, las cuentas o el camino a seguir con la leche es muy sencillo. Aproximadamente el 72, 75, 76%, según el año, se destina al mercado interno. El 24 al 28%, el primer semestre estuvo en el 28%, se destina a la exportación. Si vos encontrás un mercado interno deprimido que no consume, aunque la producción sea menor, todavía te queda un excedente que tenés que sacarlo, y se saca a través de exportaciones, aunque el precio internacional esté bajo o no nos estemos diferenciando en productos de calidad y exportamos productos más básicos como la leche en polvo. La razón central de todo es el bajo poder adquisitivo y un mercado interno que no puede absorber la producción, a pesar de que esté caída un 12,6%, no la puede absorber, ya que estamos en valores históricos de consumo. Si nosotros miramos, y es lo que hace un poco el instituto, es ir siguiendo cuáles son las consecuencias que tienen los distintos eslabones, las políticas que se tomen, o las políticas que no se tomen, o la no aplicación de políticas, y ahí vemos, por ejemplo, esta caída del consumo de lácteos general del 17,3%, y si lo vamos desagregando para poder darle mayor sentido a la observación, vemos, por ejemplo, que las leches fluidas, si bien cayeron un 17%, cuando lo desagregamos, la leche larga vida cae más del 18%, y la que cae menos es la leche en sachet. O sea, la gente deja de consumir leche, en muchos casos, o en un alto porcentaje, y otro, que la clase media, se tiene que mudar a la leche en sachet, que es más barata. Inclusive, si miramos junio, le estoy diciendo recién que la caída es del 17%, un poquito más del 17%, pero para que no se entiendan, el 17%. Si miramos junio, la caída es del 23%. Es decir, que el cuadro se agudiza, se profundiza, y nada hace prever que esta situación vaya a cambiar. Bueno, si miráramos los quesos, los argentinos somos grandes consumidores de queso, la caída acumulada del 18%, más de la mitad de nuestro consumo de lácteos es a través de queso. Somos masticadores de queso los argentinos, de leche, perdón, somos masticadores de leche. La caída es del 11%, pero en el mes de junio cae el 18%. Y sobre todo, muy importante. Es un cuadro realmente... ¿Cómo se revierte, José María? Y es bastante... ¿Cómo se revierte? La verdad es cómo se revierte la realidad del bolsillo del argentino. Sería la gran pregunta hacerla, que obviamente no está en mí la respuesta, pero está en políticas que promuevan el consumo interno, bueno,
la antítesis de lo que está sucediendo. Si tuvieras que hacer un análisis, José María, de, bueno, cuáles fueron las políticas que se impulsaron, que permitieron mayor producción y mayor consumo, y compararlo con lo que está pasando actualmente, donde estás mostrando una importantísima caída. Al principio decíamos, linkeábamos con esto de la campaña de UNICEF, que están intentando generar que los pibes puedan irse a comer a la mesa. Estamos hablando de muchísimos chicos y chicos que toman y comen menos lácteos y carne en comparación a 2023, que se van a la cama sin cenar. Por eso era esa relación, ¿no? Bueno, si vos tuvieras que pensar, compartir, bueno, ¿qué política permitió mayor desarrollo y mayor consumo y cuál no? ¿Cómo las podrías describir? Bueno, las políticas, el área que yo manejo, el área que manejé y el área que es mi expertise, que es el sector productivo primario. Por ejemplo, en el año 2023, con la enorme sequía que hubo y las dificultades que tenían los productores para producir leche, se generó un programa que se llamó Impulso Tambero, donde se destinaron a los productores, directamente al CBU de los productores, 82 millones de dólares, para que con eso pudieran paliar las circunstancias. Y vemos entonces que un año, una enorme sequía, pero con un apoyo del Estado al sector productivo primario, logramos una producción 12,6% superior al de este año, donde no hay ninguna política al sector, porque la única que hay es la quita de retenciones, que de hecho ya no funcionaban desde el último trimestre del 2023, o sea, es una medida que tiene cero impacto. Y después, por otro lado, los programas de asistencia que se tenían en nuestro gobierno. Pensemos en líneas generales cómo pasamos una pandemia y los argentinos tenían mayor consumo de lácteo y mayor consumo de carne. Vamos a terminar con el consumo de carne más bajo de nuestra historia, con el consumo de lácteo más bajo de nuestra historia, inclusive en la pandemia, menor que en la pandemia. Y sin sequía. Peor y sin sequía. Y estamos en una situación, si se quiere, no se quiere, todavía peor que en la crisis del 2001, donde el consumo de lácteos, para no salirnos del tema, era de 189 litros. O sea que estamos peor que en la crisis del 2001. Peor que en la crisis del 2001. Esta es la realidad. Ahora, ¿me repetís la cifra del subsidio que hablaste? Porque se me escaparon los números. De 82 millones de dólares. Sí, es mucho dinero. 82 millones de dólares. Y se me viene a la cabeza lo que destinó ahora, más o menos, en los gastos reservados de la CIDE. O sea, realmente es vergonzoso, sinceramente. Bueno, por eso cuando digo, tenemos que mirar las políticas que se aplican, que son de orden financiero, y las políticas que no se aplican, porque las políticas que no se aplican son, por ejemplo, esta a la que estoy haciendo referencia, que para ahí mucha gente realmente la desconoce, pero no la desconoce el productor primario, donde lo acompañamos enormemente en la sequía. Hay que hablar de otras cuestiones como capital humano y los planes de asistencia que se tuvo en el gobierno anterior, con errores o aciertos, pero la política general es absolutamente diferente la una de la otra. Yo estoy recordando en este momento que te estoy escuchando, Cacho, que cuando tuvimos algo de la política que hoy no está, estábamos hablando de cuestiones ambientales, de cómo mejorar la huella, de cómo mejorar los productos argentinos, cómo facilitar su introducción en comercio, luego de abastecer el mercado interno. Y eso se contrapone con lo que se está sucediendo ahora, más allá de que se hable de un discurso de apertura y ese tipo de cosas. ¿Qué pensás vos? Yo estoy de acuerdo con vos que la única manera de solucionar este problema es dándole más ingresos a los argentinos, pero a la larga deberíamos también recuperar esa política. ¿Compartís conmigo eso? Bueno, obviamente que yo la comparto. Formé parte 2 veces de un gobierno que tenía una clara visión de cuáles debían ser las políticas públicas para fomentar el consumo interno, fomentar la producción, fomentar el trabajo,
la generación de empleo, el arraigo, la industria, y la contraponemos con una política donde los salarios están directamente pulverizados, donde la salida a competir con precios es la apertura de importaciones, una política que, bueno, los que tenemos algunos años ya la hemos vivido en Argentina. Pero también una cosa que me gustaría decir, y me parece que es mucho más general, y los argentinos deberíamos reflexionar sobre esto, es que estamos atados a frases. O sea, estamos siendo gobernados con frases, qué sé yo, para no hablar solamente de este gobierno. Estamos mal, pero vamos bien, vamos camino al éxito, y la verdad es que lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son las consecuencias de la política de manera objetiva y con datos. Si vos me decís que, no sé, estamos mal pero vamos bien o vamos camino al éxito, decime cómo se va a llegar al éxito, porque por otro lo que intentamos desde el instituto es mostrar cuáles son las consecuencias de la no política. Y bueno, estas son las consecuencias de la no política. Cacho, te queríamos también pedir de la Argentina, el consumo más bajo de carne en la historia de la Argentina. Entonces, estaría bueno que expliquen los eslogans, porque no se gobierna un país con eslogan, sino con política. Totalmente. Nos parece muy importante lo que traes. Y también, bueno, hacías mención de que lo vivimos en otra época, evidentemente es como un poco un remember, ¿no? Porque también en los 90 ocurrió que se vendieron un montón de organismos del Estado y bueno, se privatizaron un montón de cuestiones y la gente no se daba cuenta, mucha gente se quedaba sin laburo y no se daba cuenta de que estábamos perdiendo soberanía, de que estábamos perdiendo pedacitos de la patria. Me parece que ahora hay un poco de eso, ¿no? Pero bueno, y también con el impacto que vos mencionás, que tiene que ver con la comida directa de las familias argentinas, y que por supuesto no es solamente un problema del presente, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, sino también del futuro, porque eso, que los pibes no toman lácteos, no coman carne, implica un problemas en el desarrollo cognitivo, o sea, cuestiones que después traen problemas a futuro también. Tal cual recomienda la Organización Mundial de la Salud, el consumo de lácteos hasta los 9 años y de proteínas animales de alta calidad tiene que ver no solamente con el desarrollo físico adecuado, sino con el desarrollo cognitivo. Es decir, estamos condenando generaciones, que es algo que realmente es lo más preocupante. Cacho, Ojo que en esto acá también el sufrimiento, si bien debemos preocuparnos por aquellos que menos tienen y que peor la están pasando, porque la clase media la está pasando muy mal. Totalmente. Y seguimos hablando de lácteos, por ejemplo, para no salirnos de tema o de eje, porque cualquier ejemplo da lo mismo, cualquier temática, o sobre cualquier temática se puede analizar los números. Postres y flanes, bueno, obviamente lo consumía una clase media. La disminución de consumo acumulada es del 52,2%, pero la de junio es del 62%. En junio cae el consumo de manteca comparado con junio del año 2023 en un 28%, el de dulce de leche el 29%, el de yogures el 22%. Estoy hablando de todas cuestiones que le pegan a la clase media. Los quesos duros, ha caído enormemente el consumo, mucho más que el 18% que planteé para el mes de junio, porque la gente se fue bajando, ya no come queso de pasta dura ni de pasta semidura, va a queso de pasta blanda, tratando de conservar algún consumo, aquel que puede. Pero la caída en el consumo de cuestiones básicas que estamos hablando, no estamos hablando de comprarnos una zapatilla de marca, estamos hablando del alimento o de la comida de los argentinos, y del 55% de pobres y del 73% de gente que cobra o tiene ingresos por una canasta básica y media,
el 55% de una canasta básica. Estamos hablando de que el 73% cobra menos de 400.000 pesos. Cacho, te queríamos preguntar brevemente, para cerrar la entrevista, la actividad del instituto. Si nos lo puede escribir brevemente, porque bueno, hoy hicimos referencia también a la CGE, que hace un acto en contraposición en el Día del Empresario, a lo que está pasando, y nos gustaría nos resumas brevemente la actividad del instituto. El instituto está dirigido y coordinado por Julián Domínguez, quien fue 2 veces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Reúne a un conjunto de expertos y a mí, digamos, para no ponerme dentro del rubro, conocedores de los distintos temas que vamos analizando en cada eslabón de cada una de las cadenas, cuáles son las consecuencias, cómo se está comportando, qué está pasando con el sector primario, qué está pasando con el sector industrial, qué está pasando con el mercado interno, y ahí entra qué está pasando con el consumo. No es que estemos hablando solamente del consumo, analizamos la cadena en su conjunto. La idea básica que tenemos es poder brindar a la opinión pública, al público en general, a los periodistas, información certera que se contraponga con esto que hablaba recién de frases hechas. En vez de frases hechas, lo que estamos diciendo es: lo que pasó en estos 6 meses, en el sector tal pasó tal cosa, en el sector tal pasa tal cosa, en todo relacionado con el sector agropecuario, que es el área de nuestro conocimiento. Datos. Esto nos va a permitir a futuro generar políticas y ofrecerle a la sociedad una plataforma de política para el sector agropecuario y agroindustrial, que le permitan a los argentinos tener una nueva opción. Okay. La verdad, Cacho, que tenemos desde la mesa un agradecimiento muy grande de que te hayas prestado estos minutos a esta entrevista, que nos ha aportado una cantidad de datos enormes. Vamos a seguir los datos del instituto, obviamente, para poder reforzar esto de resistencia a las políticas que no se están haciendo, como bien definiste. Así que muchísimas gracias, Cacho. Un abrazo enorme de aquí, desde Chascomús, y te esperamos cuando quieras. Un abrazo grande, Oscar, y sí, de una visita a Chascomús. Gracias también a los que están en la mesa con vos. Sí, no te la presenté, la compañera Ana Francese, ex mandato cumplido, concejal mandato cumplido PJ, como el que te habla.